Amigas, amigos, muy buenas noches. Debate público. Estamos aquí para analizar lo que el 1 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum informó ante una asistencia de 300 personas en Palacio Nacional y ante todo el pueblo a través de la transmisión directa de los medios públicos, el primer balance de sus 11 meses de gobierno. Todavía el 1 de octubre habrá otro balance en relación con sus 100 compromisos, los 100 compromisos que asumió cuando tomó protesta el 1 de octubre de 2024. Este informe del 2025 es, digamos, un informe de la maduración del proyecto de la Cuarta Transformación, sobre todo en materia económica, en materia de política social y en relación con Estados Unidos. Es innegable que los primeros meses de gobierno de Claudia Sheinbaum estuvieron marcados por esta tensión arancelaria con Donald Trump, con esta tensión que amenazaba incluso con echar abajo el TEMEC, y finalmente, gracias a la inteligencia, a la cabeza fría, como ella misma dice, de la presidenta Claudia Sheinbaum, el impacto arancelario de las políticas de Donald Trump ha sido menor en México. Y la economía finalmente ha registrado signos muy positivos, un crecimiento moderado, una inflación que ha disminuido al 3.4%, una tasa de desempleo que es de las menores del mundo y de la OCDE, una inversión extranjera directa que, según las cifras que ella dio, asciende a 36.872 millones de dólares, a pesar de la política de inhibir la inversión extranjera en México y llevarla toda a Estados Unidos, según la lógica de Donald Trump. En fin, son muchos los ángulos que vale la pena analizar y destacar de este primer año, que a final de cuentas es el 7º año de la Cuarta Transformación o el primer año del segundo piso de la Cuarta Transformación. Entonces, antes de pasar a presentar a los colegas que vamos a estar aquí debatiendo con ustedes, creo que vale la pena retomar esta reflexión que hizo la presidenta en la mañanera del 2 de septiembre sobre el proyecto económico. Vamos a escucharlo. La virtud que tiene México es que el cambio fue pacífico. No tuvo que haber más que convencimiento de la gente de que había que cambiar ese modelo y que no podía ser que los gobiernos siguieran apoderados de un sector, que el poder económico tuviera el poder político. El triunfo de López Obrador, del presidente López Obrador en el 18, muestra ese hartazgo. Pero lo increíble es que se presenta un nuevo modelo que da oportunidad a la iniciativa privada, extranjera y nacional. Y hasta Fox dijo que se equivocó, ya le reconoció a López Obrador que qué bueno que aumentó el salario mínimo. Entonces el modelo económico cambió, y al cambiar el modelo económico disminuye la pobreza y disminuye la desigualdad. Y ahora pues es distinto, hay una redistribución. Por eso es por el bien de todos, de todas y de todos, primero los pobres. Sobre estos y otros temas vamos a analizar. Están con nosotros nuestra colega Azul Alzaga, conductora de Punto de Referencia, que inició el 1 de septiembre una nueva temporada, ¿verdad? Así es. Karen Lozada, muchas gracias, Muchas Karen, gracias. Periodista también. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores, Buenas periodista. noches. Óscar Rojas, el economista de Azufre. Muy buenas noches. Y bueno, te la picho, Óscar. Es decir, aquí hay una reflexión sobre el cambio de modelo. ¿Hay posibilidad de reversa? ¿Hay condiciones de reversa o hay posibilidades de profundizar más? Me gusta iniciar con esta imagen. Yo creo que podemos declarar, no solamente por las condiciones internas, sino internacionales, que este ya es un proceso irreversible. Podemos decir que todavía quizá hay algunas inercias porque estructuralmente venimos de un daño histórico, ¿no?, de la economía misma, pero lo que podemos destacar es de que no es un detalle menor que ahora podamos hablar de que la estabilidad macroeconómica es robusta
y tiene elementos no nada más por la estabilidad misma, sino que está permitiendo además reactivar la economía en un contexto que también se antoja pues muy complicado para cualquier país, ¿no? En este caso la guerra arancelaria, la reconformación geopolítica, los problemas del mercado interno que venimos arrastrando, todos están, a pesar de todas esas condiciones, tenemos esa estabilidad y además todos los indicadores que si bien no son de crecimiento como pudieran ser algunos otros países en los países asiáticos, son positivos, es decir, están cayendo en ese terreno y además me parece un símbolo importante el que este modelo económico no es de que llegas simplemente a un estado y ahí te quedas, sino de que continúas, tienes que seguir ampliando y amplificando los temas, las problemáticas, sobre todo como se señalaba ahorita, ¿no? Se trata de este principio nuevo que viene acompañando al modelo económico, que es el de prosperidad compartida, que significa establecer una noción distinta de lo común en tanto la economía social y que en esa sinergia se puedan alcanzar nuevos momentos, ¿no? Entonces, la estabilidad para mí en este 7º año de la Cuarta Transformación, primero del segundo piso, nos dice que estamos en pista, en condiciones para poder seguir profundizando cosas fundamentales, sobre todo el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan México y, como se ha venido diciendo también en este discurso del 1 de septiembre, el gran tema del crédito, es decir, necesitamos recuperar soberanía financiera. Cuando hablas de estabilidad, ¿de qué estás hablando para que nos comprendan los que nos ven? Porque normalmente el discurso de la oposición y de la oposición de derecha es que no hay inestabilidad, hay incertidumbre, que no sabemos para dónde vamos, o sea, pero los signos son muy claros. ¿De qué habla los signos de estabilidad? Sí, la estabilidad es además un tema muy curioso porque los neoliberales todo el tiempo buscaban esa bandera, pero justificaban lo que era pues la robadera, ¿no? Y ahora se está materializando efectivamente este elemento. ¿Qué significa? Que el país tenga capacidad de cumplir con todos sus compromisos, que haya elementos de crecimiento permanente, que haya mejora en el mundo del trabajo, estamos hablando de los ingresos de la gente, esto es muy, muy importante, que en los balances internacionales también haya equilibrio, que el peso mismo no tenga este tipo de tormentas que nos acompañaron en la historia económica del país, ¿no? Como la crisis de la deuda y las devaluaciones que permanentemente acosaban toda esta estrategia. Y que ahora lo que estamos viendo es que todos esos elementos, ¿no? Que de alguna u otra manera estabilizan el mercado, pues están en condiciones a favor, es decir, a pesar de todos los movimientos que hay en el mercado mundial, se establece una condición que permite seguir profundizando el proceso de desarrollo. Entonces lo resumiría así: estabilidad macroeconómica es las condiciones para permitir lo que tú hayas planificado en el largo plazo de desarrollo. Durante años nos dijeron que aumentar el salario iba a generar inestabilidad e inflación, y el dato que dio ayer la presidenta de 135% de crecimiento del salario mínimo en 7 años es impresionante. ¿Por qué durante tantos años creímos esto o nos quisieron vender esto? Pues son los dos elementos, ¿no? Uno es de que pues, el neoliberalismo se basó en una teoría económica basada en esta visión del sector privado. Entonces, la justificación pues, de los salarios bajos era de que en última instancia pues, el salario se convierte desde esta perspectiva en un costo. Y bajar los costos es positivo para la optimización de las ganancias. Fue toda una ideología para esto que se señalaba también, ¿no? El haber estado junto al poder económico y el poder político es que se transminó hacia el Estado esta visión privada, ¿no? Y pues ahora por eso la contundencia de poder enunciar este nuevo modelo económico está anclado ahí precisamente. El salario, el ingreso social, el ingreso del trabajo entra en lugar de la centralidad que tuvo antes el mercado. Y eso es, yo creo que lo que hace la diferencia. Azul. Creo que otro elemento que se ha usado, ahora está empezando a usarse después de que ese debate ya se perdió. Ahora el tema es, el gobierno no puede gastar demasiado, tanto así que termine endeudado, y ahorita los augurios están puestos en tienes un modelo económico recargado en los programas sociales y va a llegar un momento en que no vas a poderte hacer cargo de eso, ¿no? Hay otro dato que dio ayer también la presidenta que me parece muy importante, que es el aumento del ingreso en un 8.5%. El ingreso del gobierno, es decir,
sigue habiendo mecanismos que por un lado pasan por la limpieza de la corrupción, pero por otro lado pasan definitivamente por el tema fiscal y por evitar la evasión fiscal, que creo que se seguirán profundizando a través de una cosa que ya anunciaron, que es una nueva iniciativa para mejorar el control en las aduanas, ¿no? Pero además está este otro tema que tiene que ver con el impulso de la industria en el país, y ahí creo que está la mesa puesta, es decir, este modelo que por un lado está centrado, digamos, en el bienestar de la población en términos de distribución, pero por otro lado en cómo seguimos generando este ingreso de una manera, digamos, un concurso de esfuerzos que no solamente tiene que ver con el gobierno, sino también con la iniciativa privada. Ahí creo que el gobierno ha venido poniendo la mesa de una manera muy clara para que la iniciativa privada, que históricamente la verdad es que más bien se ha colgado del gobierno, le entre de otra manera. Le ha entrado definitivamente, no podemos decir que no, en estos 6 años cuando hablamos de los acuerdos en torno al salario mínimo, en torno a las pensiones, etcétera. Bueno, ahora las 40 horas laborales, que es un debate pues que ya se va a resolver. Pero creo que hay un paso más que no se ha dado, y también en el mensaje de ayer de su informe lo deja muy claro la presidenta, que es necesitamos una iniciativa privada mucho más proactiva, y ahí está hablando claramente del sector financiero y de la posibilidad de que se den estos créditos a pequeñas y medianas empresas. Creo que ahí estamos, y también creo que hay una reacción en general que nada más falta que se materialice en términos de lo que va a ser la banca, por ejemplo, ¿no? Y no lo dijo de manera explícita, pero el ejemplo que puso del crédito caro estaba hablando de las tiendas Electra. Es decir, ¿cómo es posible que a la gente de menores ingresos el sistema de crédito y el sistema de este tipo de negocios los expolie de esa manera? Es decir, lo peor es que el crédito más caro es para la gente que menos ingresos tiene. Así es. La usura. Es la usura, exactamente. No lo dijo así, pero ahí está clarísimo. Porque normalmente pensamos que el crédito nada más es lo que te presta el banco. No, el crédito también es este tipo de establecimientos, ¿no? Usureros, que están ahora en una posición francamente desafiante, ¿no? Jesús. Bueno, pero en términos reales, el problema del crédito es que la banca comercial, tanto nacional como extranjera, no presta a las pequeñas y medianas empresas. Exacto. O sea, esa restricción financiera al mercado, desde el mercado financiero, pues restringe el crecimiento de la economía. Estamos hablando de los que generan el 60-70% del empleo en el país, y entonces del lado del capital privado no hay un apoyo a estas pequeñas unidades familiares o pequeñas empresas, y entonces es también un reclamo. Este tema de la usura como forma de comercio, pues eso ya lo hemos visto en muchas formas, ¿no? Entonces creo que el extremo es lo que señalaba, o sea, estas tiendas departamentales o que ahora combinan banco con compra y recibir remesas y tener cuenta bancaria. Al final es una... Endeudarte. Terminan confiscando los ingresos de las familias, y a un porcentaje muy alto, y además crean reglas propias por encima de la ley. Pero bueno, eso es todo un campo. Estamos hablando del balance del gobierno en sus primeros, digamos, estamos hablando de que se maduran 7 años de transformación. Del modelo económico, que es quizá la parte como más delicada o más polémica o que genera más debate y más cuestionamientos de la esfera tecnocrática, neoliberal y académica, han fracasado profundamente. O sea, se ha demostrado el éxito de un modelo que, digamos, está basado en la idea de que la redistribución del ingreso público puede tener un efecto virtuoso en el mercado. Claro. Y en el conjunto de la sociedad. Exactamente. Esta es la tesis completamente contraria al neoliberalismo, que era concentrar la riqueza del ingreso público en unas cuantas empresas que iban a generar empleo y a su vez iban a generar, digamos, riqueza social. Eso, promesa, pasaron 40 años y nunca se cumplió. Para poderla justificar como ventaja comparativa en el comercio internacional, llevaron los salarios a un nivel de África.
Y de eso no se ha hecho cargo el sector privado, no hay una autocrítica, Así es, un perdón a la clase obrera por haber castigado a las familias de los trabajadores por tantos años, una generación completa castigada con bajos ingresos, y que, o dos generaciones, y que no hay esta, digamos, hay una crítica todavía al modelo que si se está gastando demasiado en la gente y que eso va a volver inviable las Que son finanzas dádivas, ¿no? públicas, eso es... La verdad, eso es una broma. Claro. Eso no es real. O sea, ¿por qué no se cuestiona que la mayor parte del ingreso público se dedica a la deuda, al pago de intereses, que el modelo neoliberal nos heredó? Ese Es el verdadero 50% problema. del PIB Hablan de todavía, la Pemex, deuda. pero Pemex lo endeudó Calderón, Fox así es. y Peña Nieto cuando tuvieron los ingresos más altos de la historia. Tuvieron la producción más alta de petróleo, tuvieron los ingresos más altos de la historia y no recordamos ni una obra memorable de esos gobiernos. Y sin embargo nos será una deuda gigantesca que todavía estamos lidiando con ella. Y eso hay que decirlo. Entonces, a pesar de esas dificultades, el país ha salido adelante. Y entonces tenemos un ingreso de 6 billones de pesos, que es un récord de ingresos, sin aumentar impuestos y bajo las lógicas de la austeridad republicana. Y cobrando lo que se debe cobrar. Hay unos que todavía se resisten a pagar, pero bueno, algún día pagarán. Y por el otro lado, es que estos 850,000 millones de pesos que este año se invirtió en la gente, la diferencia es que este gobierno invierte en la gente, no en los negocios de los amigos ni de los grupos empresariales poderosos. Entonces, invertir en la gente a través de las becas, a través de las pensiones, pues ha beneficiado a 32 millones de familias de 35 que existen en el país. Estamos hablando del 70% de las familias que están recibiendo un beneficio. Ahora se dice, este es un gasto improductivo. Todo lo contrario. El haber invertido en la base de la pirámide social está generando un efecto virtuoso al aumentar la capacidad de consumo, genera una economía, o sea, dinamiza las economías locales, dinamiza las economías regionales y termina beneficiando a las mismas empresas que ya se habían beneficiado en el modelo anterior, pero ahora con una extra, que ya hubo una redistribución previa y mejoró las condiciones de vida de la gente. Y por eso la superación de 13.4 millones de personas, la condición de pobreza, se debe a esta política salarial, no a los programas sociales. Exactamente. Es decir, que esa también es la distorsión de lo que se dice. El haber aumentado al 135% el salario ha permitido una recuperación de las familias. Recordemos, ya lo hemos dicho en este programa, México es de los países que más trabaja. Sus trabajadores dedican más tiempo a trabajar, pero además también son de los más productivos, al menos de los países de la OCDE, es de los más productivos. Entonces, no puede decir esto de que se está promoviendo el no trabajo, la cultura del no esfuerzo. Todo lo contrario, se está incentivando y se está reconociendo lo que ya es un aporte social. Entonces, este cambio económico está pues transformando todo el imaginario en general de la sociedad. Pero además yo creo que, y aquí pararía para permitirle a Karen que pueda decir su balance, creo que estamos ante un cambio más allá de lo económico. Estamos ante un cambio de régimen político, un cambio de las reglas en las que la sociedad convive, es un cambio del pacto social, reconociendo que sin el apoyo a los sectores más desfavorecidos, pues no tiene futuro el país. Si el enfoque no es reducir la pobreza y la desigualdad, la herencia es más violencia. La herencia es polarización social, no la polarización de las redes sociales, que esa quieren disfrazarla como si fuera la el país realidad polarizado. Pero sí hay una necesidad de reconocer que al invertir en la gente se están creando condiciones en las que se mejoran las condiciones de vida de la gente y la economía. Por el otro lado, bueno, toda la infraestructura que se está haciendo, la inversión pública es muy importante y antes estaba subordinada a la lógica de hacer negocios, no de mejorar las condiciones de vida, no de ampliar la infraestructura pues hospitalaria, de carreteras, trenes, puertos, trenes, en fin, escuelas. Vivienda. Que se van a construir 1.800.000 viviendas, solo este año 365,000. Entonces yo creo que, digamos, el balance es muy positivo. La presidenta hizo un informe de gobierno de muchas cifras,
porque realmente hay mucho que informar. Sí. Más que un discurso político, hizo un informe real de cuenta pública de cómo con 10 meses o menos, porque apenas alcanza para Así hacer el es. balance en Hacienda menos, pero bueno, en todo ese tiempo se han hecho muchas obras, 31 hospitales, en fin, todo lo que se ha invertido, y creo que es muy, muy importante que el énfasis se esté haciendo en de que con poco se puede hacer mucho para beneficio del conjunto de la sociedad. Así es, Karen. Y sin embargo, dentro de este informe técnico hubo frases muy políticas y que fueron bastante fuertes. Yo me quedo con el momento en el que la presidenta dice que la Cuarta Transformación es un proyecto de dignidad. Sí. Y es que, en efecto, esta dignidad que se había perdido o que los gobiernos habían básicamente destruido, del orgullo, de la dignidad propia del ser mexicano, se ha recuperado en solo 7 años y lo que viene. Entendiendo esta dignidad como un valor, ¿no?, que nos da a cada uno de nosotros por el simple hecho de ser humanos. Para los gobiernos neoliberales, las personas, sobre todo las y los más pobres, no tenían valor alguno. No tenían dignidad, eran solamente una cifra más o un voto en el mejor de los casos. Y a partir de un cambio de modelo político, económico, social, se ha recuperado esta dignidad, ya son de nueva cuenta personas para el gobierno, que siempre lo hemos sido todos, ¿no? Pero para el gobierno, desde la visión del gobierno. Y fíjense, me parece que es muy, muy bonito y muy esperanzador que desde la dignidad pensamos en valores, libertad, justicia, fraternidad. ¿Cuáles son los valores que rigen el humanismo mexicano? Justamente son estos, es la libertad, es la democracia, es la justicia, es el recuperar todos estos valores, ponerlos en el centro y como gobierno gestionar, administrar y pensar las políticas públicas para que se vuelvan parte de los derechos sociales que han forjado este movimiento de la transformación. Y en efecto, se ha avanzado mucho en ese tema. Otra frase muy poderosa que dijo la presidenta y que a mí me hizo mucho sentido, es que justamente este proyecto de la Cuarta Transformación es el modelo social más ambicioso de la historia que se tiene. Y cómo no decir eso si se tiene desde 2018 hasta 2025 un aumento del 697% en el presupuesto para los programas para el bienestar. Pensamos en cuántos programas que hoy en día están cambiando y transformando la vida de muchas familias. A esto, bueno, le sumamos el tema del salario mínimo y claro que son condiciones totalmente diferentes. Pues yo solamente pienso en la de adultos mayores, que ha sido muy, muy representativa, 13 millones, 1.6 millones de personas con discapacidad que también reciben esta pensión. Pensamos en Jóvenes Construyendo el Futuro, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, los programas para el campo, un sinfín de programas. Y les de las mujeres ahora. Y los 3 nuevos justamente que se suman en este cambio con continuidad que está implementando la presidenta Claudia Sheinbaum y que se ve muy marcada como a 11 meses, todavía no llegamos ni al año, ya hay una profundización en la política pública y en la política social. Ahora el tema de cuidados toma un lugar central, un papel relevante y se suma este programa que es la pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Todo esto es un enfoque de cuidados. Estamos viendo este segundo piso en el que justamente la presidenta lo dijo, vamos bien, porque sí, se ha avanzado sustancialmente, ya lo explicaron las participaciones previas, pero vamos a ir mejor. Y el vamos a ir mejor es esto, profundizar todavía más en los derechos sociales, porque la visión que se tiene en la Cuarta Transformación es que los derechos sociales, profundizar, aumentar, fortalecerlos, es sinónimo del bienestar de la población y justamente son la base o es la base misma de este proyecto impulsado de manera democrática por el bien de todos, de todas, primero a los pobres. Esta es, creo que, un informe, sí, muy técnico, pero también tiene esbozos y frases políticas muy contundentes que nos están pues poniendo sobre la mesa lo que viene con apenas 11 meses. Con apenas 11 meses de un cambio más profundo todavía de un primer piso en el que las condiciones, claro que son complejas por el tema de la relación con Estados Unidos,
pero con algunos elementos mucho más favorables. Se tiene la mayoría calificada, que cómo ha ayudado en materia de las transformaciones legislativas. Solo, reitero, 11 meses, y con esto voy cerrando. Algunas de las reformas, de las tantas reformas, reforma al Poder Judicial. Ayer mismo vimos cambio histórico en la Corte. Incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, reforma al artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho. Artículo 4 y 27, programas se vuelven derechos constitucionales. Reformas para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres. Artículo 25, 27 y 28, para recuperar a Pemex y CFE como empresas del pueblo, y solamente estoy diciendo como una tercera parte de toda la serie de reformas que se han impulsado en este periodo, así que en efecto... Que buena parte de ellas las planteó el Plan C. Así es, y justamente... O sea, es la continuidad de la 4T, del ¿no? cierre del 2024, y llega la presidenta. Unas se dieron inclusive en este periodo de transición, como la del Poder Judicial, que recuerdo mucho. No, y la esta del foto. artículo 2. También. Del así reconocimiento de los derechos de los Sí, pueblos es cierto. indígenas fue el La último última día mañanera. de la administración de Andrés Manuel López Así es. Obrador. Y Sí. que le toca a la administración de Claudia Sheinbaum ya concretarlo en los hechos, ¿no? Así es. Que también lo dijo en la conferencia matutina de hoy. Dice, no es solamente los planes de justicia. Con los planes de justicia viene todo un proceso en donde ya hay un presupuesto, que eso no le tocó, No. si me equivoco, Jesús me puede corregir, eso no le tocó a López Obrador. O sea, 13,000 millones de pesos de recursos directos a este cuarto nivel que se ha creado, que es el de las autoridades indígenas, eso no pasó. Pues No, eso no había ocurrido en la historia. en la historia. O sea, es la primera vez a partir de la reforma constitucional de septiembre de 2024 que se les reconoce el derecho, como sujetos de derecho público. Sí. Entonces, el reconocimiento del Estado a esa condición de derecho colectivo, pues fue incentivar el desarrollo de fortalecer esta forma de asociación colectiva, que son los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, con un presupuesto que realmente es modesto, pero que permite que a través de la Asamblea y sus modos de organización, pues definan qué obras de infraestructura, porque es de infraestructura social, pueden hacerse. Entonces, está muy, muy definido, pero creo que ese es un presupuesto histórico. Y esto tiene que ver con la dignificación. Porque Exactamente. es visibilizar, ver, tomar en cuenta, dignifica. Los Así es. pobres eran una cifra y eran un padecimiento para los regímenes neoliberales, un lastre, pero nunca se preocuparon por la gente humilde, por las zonas marginadas, por la gente que no tenía condiciones para poder comer 3 veces al día. Así es. Entonces, el hecho de que un gobierno voltee a ver y promueva tu desarrollo, pues a través de una manera modesta, porque tampoco es que las becas resuelvan o que la pensión resuelva el modo de vida, pero sí dignifica la vida de las personas, genera una condición, por ejemplo, los adultos mayores, de poder tener un mínimo de autonomía e independencia Así frente a es. su familia. Eso dignifica. Y el conjunto de cambios que ha habido en los gobiernos de la Cuarta Transformación ya dignificaron al país, ya generaron un orgullo que no teníamos. Antes queríamos ser estadounidenses. Así es. Ahora creemos en el sueño mexicano. Ese es un cambio histórico que la derecha todavía no se repone. Ni siquiera acaba de asimilarlo. Hacia allá vamos. Vamos a un corte. No nos dejen. Regresamos en un momento. Amigas, amigos, regresamos a Debate Público. Estamos haciendo un balance del primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, del 7º año de la Cuarta Transformación o el primer año del segundo piso de la Cuarta Transformación. Ya analizamos en el bloque anterior los números muy positivos y las políticas muy claras que no son invento, todos lo vimos. El día de ayer, Jesús Ramírez y un servidor, pues estuvimos en el informe de la presidenta. Ahí vimos, yo veía al señor Germán Larrea, al señor Carlos Slim, al señor De Vidanta, a los potentados, algunos potentados mediáticos, pues como muy contentos, ¿no? Es decir, la propia derecha empresarial mexicana o el sector empresarial, para no ponerle un título ideológico, están
pues respaldando, porque además también han tenido muchas ganancias. Pero ¿qué sucede que eso no se refleja en el 80% del ecosistema mediático? ¿En dónde está ahora sí que el cortocircuito, Jesús? Antes eran dueños del país, ya no son dueños del país. ¿Y eso les molesta? Es que ese es el problema. Antes les condonaban los impuestos, les daban los presupuestos, les daban los contratos, no había ningún castigo porque no cumplieran con las obras, hacían obras a la mitad. Todo eso, y luego aumentamos, pues nada más vemos el tren de Toluca a la Ciudad de México, que todavía no se termina, porque justo el modelo de negocios era alargar las obras, aumentar los costos, y bien gracias al público, o sea, lo que menos importaba el interés público. Entonces, ese modelo se acabó, y ese es al que, perdón, pues hay muchos nostálgicos del hecho, y en materia mediática, pues más, porque un gran dispendio en los presupuestos, hablamos de 100,000 millones en la época de Peña Nieto, desviados a los medios de comunicación. Todavía tampoco se reponen de que se les ha restringido el presupuesto, porque eran dueños de todo, o sea, eran dueños de las carreras políticas, eran dueños de la agenda política y eran dueños del presupuesto, y ya no tienen eso. Entonces, parte del enojo tiene que ver, sí, lo disfrazan de ideología, pero en el fondo es un interés material. Hay un problema entonces, o hay un fenómeno, para analizar antes de darle la palabra a Karen, de que hay ciertos personajes que se sienten dueños del micrófono y entonces ejercen ese micrófono de manera muy personal e interesada, o es un tema donde los propios dueños de los medios están vinculados a una sensación, como tú dices, de que ya no son dueños del país. Pues muy breve, nada más pensar que el que se cree dueño del micrófono, perdón, pero lo tiene prestado. Claro. Así es. Entonces, Todos lo tenemos. no podemos pensar que los medios también son actores. Y los dueños de los medios también juegan. Y también tienen agenda. Y entonces filtra a través de sus líneas Ágata, de sus artículos, de sus programas de radio y de televisión, de sus debates, de lo que cuestionan. Ahí está su agenda verdadera. Exacto. Entonces sí tienen intereses. Y también recordemos que los medios ya no son solamente medios, son empresas oligopólicas y que están extendidas a muchos negocios que también han sido afectados. Un sector está en salud y entonces ahora con la compra consolidada se quitaron los negocios de salud. Otros tienen las demás constructoras, aunque han tenido contratos, antes eran muchísimo más contratos millonarios. No inflexibles, podían no cumplir Por con eso. las obras y como el tren México-Toluca, que podía pasar años, ¿no? Karen. Sí, respondiendo a la pregunta también son las dos cosas. Por un lado tenemos algunas voces que queriendo basarse en la popularidad que tienen, ahí sacan sus comentarios a título personal y su propia agenda, pero realmente es complejo, en particular en los medios corporativos, que estas voces hablen por sí. Siempre hay detrás quiénes son los dueños, una línea editorial sumamente clara. Así que ahí creo que son las dos cosas. Y respecto a por qué están diciendo hoy en todas sus primeras planas, todas sus mesas de análisis, que el país está peor de lo peor de lo peor. Estamos yendo a la dictadura, ya lo están Pero diciendo. desde hace como 10 años, 7 años, estamos yendo a la dictadura. Ya no sé cuándo vamos a llegar. Lo espero con ansias, por cierto, ¿no? A ver cuándo va a ser, cómo va a ser. Pero hay muchos intereses detrás. Jesús ya dijo muchos muy claros, pero todavía hay más y más y más, y buscamos y buscamos. El tema de la publicidad que se le daba por parte del Estado mexicano les ha dolido mucho este cambio en el manejo del presupuesto público, que ya no se destina al marketing, a la publicidad, a toda la difusión por parte de estas agencias y medios de comunicación, que también el tema de las agencias es súper importante. Fíjense, en el sexenio de Enrique Peña Nieto había algunas dependencias que no contaban con material propio, no tenían stock de foto, de video, y todo era proporcionado a través de terceros, que eran estas agencias a las que se contrataban, muchas de ellas ligadas a los medios de comunicación. ¿De qué manera no van a estar enojados si ya no se regresa esto? Si el Estado
asume el control del presupuesto para destinarlos a política social, a política de vivienda, de educación, de salud, y ya no solamente para enriquecer los bolsillos de estos grandes grupos mediáticos. Y también el Estado está asumiendo ahora el papel de garantizar la comunicación desde el propio gobierno y teniendo la autosuficiencia en todos los aspectos, tanto de las dependencias de la administración federal como desde los medios públicos, ¿no? Fortaleciéndolo. Eso les duele muchísimo. ¿De qué manera no van a estar hablando así? Y hablando como Carmen, y hay más y más y más. Bueno, hay un caso emblemático que es ejemplo de esto, que es el de Ricardo Salinas Pliego. Claro. Está el tema de los impuestos muy claramente establecido a través de ese ejemplo, en donde, bueno, pues no ha querido pagar impuestos y tenía el escenario acomodado para poder seguir no haciéndolo, y ahorita no solamente tiene un gobierno que se lo está exigiendo, sino que ha perdido el poder sobre un poder judicial que era como el último recurso que él tenía para poder seguir evadiendo impuestos, ¿no? Entonces el enojo ahorita es mayúsculo con un personaje que no, o sea, creo que lo ejemplifica muy bien, pero evidentemente no es el único, y por eso creo que ahora, cuando no hay grandes recursos de dónde asirse para hablar de la economía, porque realmente creo que lo que ayer se entregó como datos duros son muy sólidos, entonces se voltean a ver dos cosas, ¿no? El tema de la inseguridad, por más que también haya claramente una disminución de los delitos de alto impacto, y por otro lado el tema de la supuesta centralización del poder de Morena y del gobierno a través de esta reforma del Poder Judicial que entra ayer en vigor, y en donde dicen, pues ahora ya tienen tomados los tres poderes, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no Reforma solamente Dixit. Salinas Pliego, es Todo que el hay poder un dice, montón reforma. de empresas, y claro que seguramente relacionadas con medios de comunicación, que eran dueños del Poder Judicial Exactamente. directamente. O sea, si pensamos en cosas como el gobierno o el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pudiendo volver a tener una rectoría sobre recursos estratégicos del Estado, por ejemplo, la electricidad, para poder garantizar el servicio eléctrico al país, y tenías jueces que privilegiaban la competencia comercial sobre la capacidad de dar ese servicio a toda la población. Bueno, pues entonces tienes claro que en este momento hay un montón de sectores que pues eran claramente beneficiarios de ese otro modelo de poder judicial, pues que estaba alineado justamente lo que decía Jesús, ¿no? A un régimen neoliberal en el cual ahora, el día de ayer, lo que vimos fue la entrega de resultados a nivel de un gobierno, de un poder ejecutivo que pudo hacer un montón de transformaciones y que ya aportan esos resultados, y el mismo día entramos en una nueva era de un poder judicial que se alinea a finalmente esta transformación en la cual faltaba esta pata, ¿no? Faltaba un poder judicial que no respondiera a esos intereses. Óscar. Sí, justo yo creo que armando ya todos los elementos tenemos multidimensional y además en distintos momentos a lo que nos referíamos con el cambio del Estado, ¿no? El cambio profundo de régimen, y sobre todo esta connotación de Estado social, ¿no? Porque no nada más son los programas de bienestar, sino todo este sentido de reestructuración institucional, de este sentido además también tan importante de que no solamente es un asunto de diseño en abstracto, sino de entender en todo momento que había relaciones de dominio concretas que estaban no solamente tomando ventajas, sino provocando un diseño que sistemáticamente multiplicara los privilegios de una élite, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo que ayer vivimos, a mí me parece, con lo del Poder Judicial, es el momento, como hoy se decía, la patita que faltaba, pero es el momento en el cual ya podemos decir que estamos trabajando ya con un Estado de carácter social, en el sentido de que ahora viene una nueva coordinación. Pues obviamente que lejos de todos estos planteamientos de la derecha, de que todos los poderes, que es una dictadura, pues eso ya se va quedando cada vez más en el eco, ¿no? Porque, pues como ahorita mencionaba Azul, objetivamente no pueden decir nada, ¿no? Del modelo económico y sus resultados.
Y por lo tanto se apunta a la tergiversación. No hay que dejar de señalar, por supuesto, que todavía está el fantasma de la subversión por los poderes internacionales. Es decir, cuando resolvemos una contradicción al interior del país, no se resuelve ahí y se queda la cosa. Viene un segundo episodio ahora con otros poderes, lo hemos enunciado a través de la reconformación ahora de la caída de la hegemonía de los Estados Unidos y todos los demás nuevos actores, ¿no? En el contexto de los BRICS, en el contexto de la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, etcétera. Y creo que aquí es muy importante señalar que todavía durante este segundo piso, durante este sexenio, pues vamos a tener esta tergiversación como fenómeno mediático, porque hay una inercia, no nada más de origen de los que se vieron afectados, sino de que hubo una pedagogía durante muchísimo tiempo que hay que también trastocarla. Es decir, la revolución de las conciencias tiene que pasar al segundo piso también. Ahorita que dices tergiversación, es que sí quiero colocar el tema porque no lo hemos analizado. Esto ocurrió hace una semana. No había yo visto en 20 y tantos años de estar dando seguimiento a los medios, tal vez quizá en el caso del asesinato de Paco Stanley, un fenómeno de tergiversación tan claro, tan contundente, tan alineado como la agresión de Alito Moreno a Gerardo Fernández Noroña. Correcto. Es decir, algo que bien pudo haber sido anecdótico y además parte de esta tensión en el poder legislativo se transformó por la tergiversación mediática en el peor linchamiento que yo he observado hacia una persona, independientemente de si nos cae bien, nos cae mal, si tiene una casa en Tepoztlán, si no tiene una casa en Tepoztlán. O sea, el agresor tiene 10 casas. 10 casas que ninguno de los medios, ni uno solo, ni uno de los conductores de radio se ocupa en investigar. Pero si es linchar a Gerardo Fernández Noroña, dedicaron todo el poder de los micrófonos y de las pantallas y ni así lograron cambiar la percepción pública. Eso es lo O sea, interesante. que fueron 10 casas contra una. Exactamente. Ese fue el marcador. No, pero bueno, es que este intento de sustituir el momento de la presidenta en su informe, Así es. de elevar a la oposición como si realmente tuviera un respaldo social grande, convocan a una manifestación el domingo, pues no juntan ni 4,000 personas. Exacto. Alito hace un drama y todos los medios le dan voz, se vuelve la voz de la oposición y termina con una movilización de 3,000 personas, y claro, con una cobertura como nunca. Y después... Además una movilización después, ¿qué que pasa? iba a Viene- otra cosa. Sí. Y de repente como que dijeron, Sí, bueno, o sea, pero ni también con vamos a Royal, ni con apoyar Royal a tú- Alito. No, ni con toda la... Ni con Botox puedes ya hacer crecer a Alito. Él gritaba Botox por Botox, pero no se logró cuajar esta idea de una oposición articulada, con un proyecto distinto o con una crítica sustentada. No tienen argumentos, entonces solo tienen gestos. Sí. Solo tienen esta idea de victimizarse. Y bueno, pues si caes en la provocación, pues les facilitas todo el terreno, que eso es lo que luego sucede. Claro. Y entonces pues se victimizan. Entonces ahí tienen toda la atención mediática. Pero lo que yo creo que es más importante, bueno, hablaba de un empresario que ahora ya se está promoviendo en encuestas para ser presunto candidato Y presidencial. en medios. Tiene el apoyo de Javier Tejado Donde, hoy lo leí en el dónde? Universal. Dijo que ya hay un candidato articulado. Javier Tejado Donde, para quienes no lo sepan, pues es un abogado de mucha trayectoria en Televisa. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué se trata esto? No, pues él quiere ponerse como jefe, ese señor quiere ponerse jefe de Exacto. la oposición, financiar medios en las redes, financiar varios periódicos. O sea, ¿estás tiene sustituyendo su a Claudio X González? Pues no, algo un poco más, porque ese sí tiene un poco más de dinero y está queriendo comprar influencers, periodistas, medios de comunicación. No le basta con su televisor, ahora quiere periódicos, quiere redes. Lanzó un concurso para los influencers, a ver a quién iba a financiar para su proyecto. Entonces, sí tiene un proyecto político de empoderar a la derecha, Y es al domada. conservadurismo pro extranjero. Ya no hablemos de un solo denominación de un país, sino de un conservadurismo que quieren volver a que la dictadura del mercado y que les dé todos los presupuestos y todos los negocios. Entonces, creo que por eso es interesante el tuit que sacó hoy de
vuelve el autoritarismo y saca todas las portadas de los periódicos diciendo alineado, los medios de comunicación se alinean al poder. Entonces, pues porque los resultados son favorables. ¿Qué van a hacer los medios si están perdiendo audiencia, si están perdiendo credibilidad? Si la gente ve una cosa, ellos dicen otra. Pues al menos tienen que dar cuenta en algún momento de lo que está pasando. De Alito fue una cosa y entonces, pues grotesca. también tendrían que sacar la espina, ¿no? Entonces, pues tienen que decir lo que se dijo. Y en realidad, también el 1 de septiembre lo que observamos, lo dejo como apunte, fue una separación del PAN frente a la estrategia de Alito. O sea, el PAN sí participó en la toma de protesta de los nuevos ministros de la Corte, no hizo el vacío como lo hizo el PRI, y en este intento de gritería de Alito Moreno en la sesión de la Cámara de Diputados, pues se quedaron solos con sus matracas y todo lo que tú me preguntabas, ¿qué suena? Pues es eso, es el club de matraqueros, pero... Que ya habían desaparecido, ya se nos olvidó que ese era el viejo PRI. Exactamente, o sea, es como el retorno a la prehistoria Es priista. un eco ya, es un eco fantasmagórico, Los ecos del pasado. ¿no? Y por eso el proceso también de transformación político, pues eso es lo que tenemos que ir impulsando, ¿no? Porque ahora ya el problema sería amplificar artificialmente este tipo de cosas, precisamente por el poder que tiene el medio corporativo. Pero pues es mover ahora toda la Así discusión hacia otro lado, es decir, dejarlos en fuera de lugar ya, porque pues por ejemplo Es esta que lo estridencia... hicieron, Oscar. Yo creo que lo hicieron con Alito, pero no les funcionó. Exacto, es una estridencia que ya habla de un proceso que ya no tiene base. Lo que sí es peligroso, concreta. y que creo que no hemos, perdón, lo que sí es peligroso es que ellos están convocando a la intervención en Claro. nuestro país. Sea que sea viable o no sea viable, el hecho de pedir ayuda del exterior, Total. bueno, muestra dos cosas. Falta de patriotismo, Sí. falta de confianza en nuestro propio país, pero también falta de fuerza social. Si necesitan ayuda externas, porque aquí no dan. Pues es que no la dan CIA una. a veces puede crear ciertos escenarios, pero no siempre les funcionan. Sí, pero bueno, eso es también no puedes inventar. O sea, ya ves lo de Indonesia. O sea, en Indonesia se suben los salarios los diputados y se incendia el país. Entonces tienen que echar marcha atrás porque hay una crisis económica. Entonces, Claro. también los actores sociales cumplen, ¿no? Juegan su papel. Y aquí no vemos un actor social vinculado a la oposición que esté cuestionando al gobierno. Entonces, sí hay críticas, o sea, porque no todo es color de rosa. Por ejemplo, en materia de seguridad, pues la extorsión sigue siendo un delito que crece. Y hay una estrategia nacional Así que se es. creó para eso. Pero bueno, los números de la seguridad han ido disminuyendo, los homicidios han ido disminuyendo, los feminicidios, en fin, y el conjunto de los delitos. Y eso la gente lo valora. Aún sigue pensando que el principal problema es la seguridad. Sin embargo, no la economía. Entonces Ahora, creo que eso es algo que es... Sí, una acotación que creo que es importante si uno ve la encuesta última de ENCOL, la seguridad entendida como delitos del fuero común en realidad, o sea, asaltos en como tu robo, casa, asaltos, ajá. no narcotráfico y Exacto. no estos delitos de alto impacto. Y eso pues habla de dos cosas. Por un lado, que aquí hay una responsabilidad estatal que no tiene que ver con el gobierno federal, y por otro lado, que esta idea que están queriendo sembrar desde hace ya mucho tiempo sobre que estamos en un narcoestado y que el narcotráfico pues prácticamente gobierna el país, eso digamos está muy lejano de en realidad la Alito lo percepción y dijo la ayer realidad de la de gente. una manera muy La chistosa. gente no está viendo eso, no está viviendo eso y eso es importante. Narcoterrorismo comunista. O sea, ¿quién sabe de dónde No, sacó todo claro. eso? Pero es así como que se puso la licuadora y... Exacto. Pero no tuvo ningún efecto. Perdón, Karen. Están creativos. Y Alito es un ser muy creativo. A mí me gustó mucho la marcha convocada por Alito para defender a Alito, encabezada por Alito. Fue una maravilla. Queda La para CNC, historia. yo pensé que ya no existía la CNC. De repente aparecieron unos cartelones con la CNC. Es como un, viaje al pasado, es pero un- muy... es un viaje al pasado, ventana. pero es una comedia, es una vil comedia verdad. lo que Es estamos una parodia, viendo por es parte verdad. del priismo. Y decía Oscar que hay estridencia, claro que hay estridencia, pero es una estridencia ya sumamente desesperada por parte del priismo, o al menos por esta oposición partidista que no encuentra todavía por dónde avanzar en temas de posicionar su agenda política. Yo pensaría y tendría más mesura con otros actores que podrían, todavía no hemos visto nada, no hemos visto una opción sólida, que podrían emerger desde una posición de la ultraderecha, pero pues en este momento Bueno, ahí está tenemos... Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Está, pero todavía no ha generado un capital político que digamos,
Hay que, Es que esa es la que clave, verlo. no tienen capital político, tienen Exactamente. capital de dinero y Pero pues ya deben vimos muchos que en impuestos. este nuevo periodo de nuestro país, este capital económico ya no es suficiente para tener un papel activo dentro de la agenda política. Se requiere un capital político y sobre todo se requiere algo bien importante, que es la legitimidad por parte de la gente. Que la gente te reconozca y que se identifique con tu proyecto. Y si ahorita hay un 80% de aprobación hacia el proyecto de la Cuarta Transformación, pues lo veo complicado. Tienen una tarea difícil y más con líderes como Alito, que encabeza marchas para Alito y para defender a Alito, y que, pues bueno, es una vil burla. Y yo nada más concluyo. Hace un ratito Óscar hablaba del Estado social. Fíjate que eso también ya lo está reconociendo el propio informe de gobierno de la presidenta. Ya se está hablando de un Estado social en este documento que está pues dando cuentas a los mexicanos y a las mexicanas, y creo que eso es bien importante porque ya estamos en otro punto todavía. Aquí el tema es que sin justicia social no hay democracia. Sin justicia social no hay prosperidad, ni tampoco alguna ganancia compartida. Entonces, la base de una convivencia social pacífica, de una sociedad es precisamente eso. Así es. Nos quedan unos minutos para analizar el proceso de la nueva Corte. Es decir, lo que también el 1 de septiembre marca una nueva era en el único poder que desde el 77, bueno, mucho antes del 77, que fue la reforma política del PRI, de Reyes Heroles, ha vivido un proceso de cambio, que es el de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial. ¿Qué balance hacemos de lo que ocurrió ayer? Bueno, dio la impresión ayer de haber visto una nueva revolución pacífica. Sí. Sobre todo, digamos, el proceso a lo largo del día, el hecho de no haber tomado protesta nada más constitucionalmente, sino también de cara a la población, esto a la hora de la entrega de los bastones de mando. Pero creo que cuando uno escucha el discurso del nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, cuando finalmente se instala ya la nueva Corte de Justicia, pues agrupa todo lo que han sido las grandes demandas que llevaron a que hubiera una reforma al Poder Judicial, ¿no? El tema de la austeridad, o sea, él lo que hace es anunciar fundamentalmente qué es en lo que se van a abocar en estos primeros días de trabajo, que es el resultado de ya trabajo que han venido haciendo, y los grandes acuerdos van por 3 líneas. Él decía justicia real, es decir, que la justicia sea para todos, para todas, no nada más para quien tiene dinero. El tema de la austeridad, que tiene que ver con cómo se conduce también la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, alineado a una forma de asumir el servicio público, en donde justo él decía, ¿no? El bastón de mando no es poder, sino es un tema de servicio. Y legitimidad era el tercer punto, que es una cosa que él planteaba como algo que se tenía que ganar. Nosotros llegamos efectivamente por el voto, pero nuestra legitimidad va a estar marcada por el trabajo que vamos a empezar a hacer. Entonces, creo que todo lo que plantea en términos de ya nos vamos a reducir los salarios, todo lo que había sido indignante y grosero por parte de el comportamiento de la Corte que se fue esta semana, y también cómo nos vamos a conducir respecto a la noción de justicia y cómo vamos a impartir la justicia en función de qué criterios, etcétera. Creo que es una gran promesa. Es una gran promesa, es una promesa revolucionaria y es una gran responsabilidad. A partir de este momento, pues lo que se teja dentro de ese nuevo Poder Judicial, bueno, pues va a ser muy, muy, muy importante en términos de que justamente se cumpla esa promesa. Nos quedan 2 minutos. Me Oscar. gusta el concepto de bastón de mando, porque eso nos está recordando, ahorita que hablábamos del Estado social, en el sentido de que se están recuperando también la noción de organizar la sociedad en torno a una visión comunitaria. Creo que eso es el elemento que podemos ir también explorando, ¿no? Porque pues ahora sí que no nada más es el evento como luego la derecha lo quiere poner como si fuera chamanismo, ¿no? Sino es precisamente la raíz profunda de la comuna mexicana,
que representa el humanismo mexicano, además también en la recuperación de todas las culturas mesoamericanas originarias, y toda esta nueva actualización creo que es muy importante para señalar de que podemos seguir avanzando, que tenemos que seguir avanzando en esta perspectiva. El laberinto de la comunitaria. comunidad va a ser el nuevo libro de ensayo de algún Octavio Paz por ahí. Jesús. Bueno, yo creo que es interesante que el nuevo presidente de la Corte basó su discurso justo en la Constitución de Apatzingán, en el ideario de Morelos, Claro. que es justicia social, justicia, o sea, para el rico y para el pobre, el mismo derecho a la justicia, y la República. Por eso citó la Constitución de la América Mexicana de 1813-14, Sí. y que justo marca cuál es la impronta del proyecto nacional. Estamos recuperando un proyecto nacional que nace de la lucha de la independencia, que tiene estas tres características: justicia social, justicia para todos, parejo, y el hecho de tener un proyecto republicano, de respeto a los derechos y, pues obviamente, en el sentido democrático de la soberanía popular. Creo que es un momento histórico, donde México está recuperando su verdadero sentido histórico como nación independiente, basada también en la influencia de los pueblos originarios, pero también con la influencia rica de todas las culturas que han llegado, y México siempre ha sido un pueblo abierto, cosmopolita, y que hoy lo reafirma, y que no solo se vuelve vanguardia mundial frente a la necesidad de un cambio del Poder Judicial. El Poder Judicial en el mundo está en crisis, al menos en el mundo occidental, y que es evidente junto con la democracia, y aquí en México está dando lecciones de fortalecimiento de la democracia, apostándole por la participación de la gente y al mismo tiempo fortaleciendo estas raíces, digamos, libertarias y populares que dan origen a un proyecto nacional propio. No estamos copiando a nadie. Exactamente. Karen. Se está refundando la justicia mexicana. Yo solamente quiero acotar todo lo que creo que fue el cambio ayer en la Corte, con una frase que dijo el presidente de la Corte justamente, que es: un cargo no es un privilegio de poder, sino un mandato de servicio. ¿Cuándo los ministros de la anterior Corte hubieran tenido esta visión de que el poder que tienen es para ello, para servir a la gente? En el Poder Judicial no se alcanzaba a vislumbrar que su trabajo era justamente garantizar la justicia a todas, a todos, sin importar la clase social, sino que más bien parecía que era un privilegio para apoyar, ayudar y hacerse servir de él, y más bien nunca servir a la gente. Creo que ese es un cambio de la refundación que existe hoy en el sistema de justicia de nuestro país, y que se viene con con expectativas muy positivas, pero también lo dijo ayer el presidente de la Corte: nos vamos a ganar la confianza de la gente a partir de las decisiones que tomemos. Es la forma en la que se va a construir esta nueva Corte. Creo que si con la llegada de la Cuarta Transformación la idea era la separación del poder político con el poder económico, ahora es esta promesa la separación de la idea de justicia y de la impartición de justicia con el poder económico. Así es. Pues muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público.